Ok, vamos a empezar a hablar de la parte para cargar las parcelas y también las chapas de los camiones. Vamos a presionar acá donde tiene el punto del GPS. Vamos a borrar lo que dice acá fiel 1. Vamos a borrar y vamos a cargar el nombre de la parcela. Ejemplo, parcela 1. Tecleamos acá directo. Parcela 1. Enter para guardar. Guardamos ya la parcela 1. Ya tenemos acá como se nota la parcela 1. Entonces vamos a ID, que sería la chapa del camión. Vamos a borrar esto que dice acá ID 1. Vamos a hacer un ejemplo ASD 1, 2, 3. Le damos Enter, va a pasar a la capacidad del camión. Vemos para ver la capacidad del camión. Vamos a hacer un ejemplo, a poner la capacidad del camión 50.000 kilos. Y le damos también Enter. Ya tenemos cargado ahí la chapa del camión, el maíz, ya todo configurado, la hora y la parcela. Una vez introducidos los datos de la chapa como la parcela en el equipo, procedemos a hacer una simulación en campo. Procedemos a cargar de la cosechadora al granelero. Como se nota acá, simulamos que estamos cargando al granelero. Por ejemplo, nuestra cosechadora, estimamos que tiene una capacidad de 4.000 kilos. Una vez cargado ya en la cosechadora nuestro granelero, vamos a hacer la descarga del granelero a nuestro camión, apretando acá el Start Stop para iniciar la descarga. Start, empezamos a descargar del camión, del granelero al camión. Una vez cargado todo, volvemos a apretar el Start Stop